Esto que digo se puede aplicar en todos los órdenes. El tema de la buena definición de los objetivos va a ser fundamental y por eso enseguida vamos a ir viendo algunos ejemplos, justamente les decía, de lo bien aplicado o mal aplicado que puede estar este concepto. Definidos objetivos y metas, volvemos al planteo de alternativas. Debemos plantear tantas alternativas como se nos puedan presentar, analizarlas y a través de criterios de selección llegar a definir un determinado plan y, por supuesto, puesto en marcha ese plan, estar evaluando permanentemente si responde a lo previsto o debe ser ajustado. Les decía, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, acá dice proyecto de producción bajo riego, el caso meseta intermedia. Ustedes habrán oído hablar en nuestra zona del proyecto de la meseta intermedia. Un proyecto que, a ver si tengo... Bueno, yo les voy a contar lo siguiente, ya vamos a analizar el tema con un poquito más de profundidad. Desde hace unos 60 años, en la provincia se tomó conciencia de que hay un área comprendida en esta zona, al este de la Loma María, al norte de Trelew-Rawson, un área que la han llamado meseta intermedia o terraza intermedia, que va desde la zona del aeropuerto de Trelew hacia el noreste y hacia el mar. Una superficie supuestamente aprovechable del orden de 35.000 hectáreas, entre cotas, digamos, 15 y 35 sobre el nivel del mar, y desde la década de 1980 este proyecto es empujado de a ratos, esporádicamente, por el gobierno de turno y prácticamente lo han convertido en algunos casos en una especie de esos proyectos emocionales que tienen las comunidades, pues dicen vamos a hacer el proyecto de la meseta intermedia, y que consiste supuestamente en poner bajo riego 35.000 hectáreas. Bien, en el año 1982, el gobierno provincial que había en esa instancia hace un llamado público, una licitación pública y contrata a una firma de ingeniería, una consultora, contrata para hacer el proyecto ejecutivo de la meseta intermedia, que consistía, en su versión original, en un canal que nace un poco aguas arriba de Boca Toma, en esa zona. El canal estaba diseñado para un caudal de 65 metros cúbicos por segundo. Tenía casi, creo que 70 kilómetros de longitud hasta llegar a la cabecera del área de riego, para después irrigar toda la meseta intermedia. Fíjense qué interesante. Quien contrató un proyecto ejecutivo. Y ustedes que acaban de ver un par de diapositivas podrían decir, pero ¿hicieron el estudio de prefactibilidad? ¿Hicieron el estudio de factibilidad? Bueno, no se había hecho nada de eso. Y de hecho, ya terminando el estudio, el mismo consultor le dijo al gobierno, mire, jefe, usted me contrató esto, pero con esto no va a conseguir la plata para que se lo financien. Para conseguir la plata para que se lo financien, usted va a tener que demostrar que esto es conveniente. Y para eso va a tener que hacer un estudio de factibilidad. Bueno, en esa instancia, como un adicional del contrato, le contrataron a la consultora un precario estudio de prefactibilidad.
Ahí en el año 83-84 se hundió el proyecto hasta que cada gobierno, les podría decir, cada gobierno que asume, de repente saca el título y dice, uy, qué lindo para anunciar esto, y se anuncia el proyecto de la meseta intermedia. La realidad es que la idea nació hace unos 60 años. Hay estudios formales, como les decía, desde el año 80 y algo, o sea, hace 38 años que ya tienen estudios formales este proyecto, y todavía, al día de hoy, no hay un estudio de factibilidad que permita encarar seriamente el proyecto para encontrar interesados y ejecutarlo. Y ya vamos a ver algunos de los motivos del por qué, pero en concreto, relativo al tema que estamos viendo, estuvo mal definido el objetivo. El objetivo no fue desarrollar un área bajo riego, sino desarrollar una ingeniería, una obra de ingeniería. O sea, contratar una empresa de ingeniería que me dé un proyecto de ingeniería para hacer una obra de infraestructura, y no se había hecho ningún análisis sobre las potencialidades productivas y económicas del área. Volvemos ahora, a ver, vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, volviendo a la pantalla anterior, decíamos proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico. Y acá les voy a mostrar dos casos. Un caso bien encarado y un caso mal encarado. Comencemos por el primero, por el caso mal encarado. En el año 1984, el gobierno nacional hace una serie de convenios con China y estos convenios internacionales suelen tener algunos planteos de negocios de conveniencia mutua. ¿Qué tiene para vender Argentina? ¿Qué tiene para vender China? Bueno, lo que tenía para vender China, entre otras cosas, eran pequeñas turbinas hidroeléctricas. China tiene un desarrollo de microcentrales hidroeléctricas excepcional, tiene cientos de miles de centrales hidroeléctricas funcionando, y su industria de producción, de fabricación de microturbinas para generación hidroeléctrica es importantísima. Entonces, bueno, se hace una oferta de este tipo y se trata de que las provincias a lo largo del país se desarrollen proyectos de microcentrales hidroeléctricas. Entonces, a través de el Consejo Federal de Inversiones, se contrata nuevamente una consultora y a esa consultora se le encarga que busque en la provincia del Chubut 6 emplazamientos y desarrolle 6 anteproyectos de microcentral hidroeléctrica. Y pasó algo parecido al caso anterior, cuando la consultora, que por supuesto estaba haciendo bien su trabajo, había desarrollado un anteproyecto preliminar de 6 microcentrales hidroeléctricas, en los sitios en donde los expertos provinciales del área de energía eléctrica le habían sugerido, le habían dicho que necesitaban el desarrollo, llegado el caso, la firma le dice a la provincia, mire, todo esto está muy lindo, pero las pequeñas centrales hidroeléctricas que nosotros proyectamos, porque ustedes nos pidieron, están muy lejos de las poblaciones que deben servir. Si yo desarrollo una microcentral hidroeléctrica para producir 100 kilovatios de potencia y tengo que construir una línea de media tensión
de 30 kilómetros para llegar al centro de consumo, todo lo bueno que puede hacer ese proyecto de microcentral hidroeléctrica quizás fracase porque el transporte de la energía no es un regalo. La obra de infraestructura de transporte también cuesta y a veces podría pasar que cueste más que todo el resto. Bueno, efectivamente, de los 6 anteproyectos que se desarrollaron, hubo solo 2 que tenían alguna probabilidad de avanzar y se contrató la etapa siguiente para el desarrollo de los anteproyectos definitivos de estos 2. Bueno, el resto de la historia en realidad ya trasciende el tema de hoy, pero de uno de esos proyectos hasta se comenzó la obra que quedó a medio hacer en la zona de Cholila, en medio de un muy mal manejo provincial y de la hiperinflación del año 1989, así que quedó fracasada. Hay pedazos de las turbinas en los depósitos y cosas por el estilo, pero bueno, en concreto, el proyecto, el programa de desarrollo de microcentrales hidroeléctricas fue mal encarado porque no se definió un objetivo coherente que podía haber sido suministrar energía hidroeléctrica a las poblaciones aisladas que tenían generación por grupos electrógenos, con aprovechamientos con mejor calidad y mejor economía que las existentes. La propuesta o el objetivo, explícito o no, fue construir microcentrales hidroeléctricas. Y de eso no se trata el asunto, con eso no vamos a ningún lado. Bien, yo les voy a presentar ahora otro caso de una microcentral hidroeléctrica en particular, construida en la zona de El Turbio. Bueno, les cuento entonces de qué se trata un proyecto, que es un proyecto muy chiquito, pero que fue bien encarado. Se trata de una microcentral hidroeléctrica ubicada en El Turbio, al sur del lago Puelo, un sitio inaccesible por vía terrestre. En realidad se llega a través de embarcaciones por el lago Puelo a un muelle en El Turbio, hay una casita de un guardaparque que suele estar vacía, y a 5 kilómetros hay una escuela con internado, una escuela que atiende a los chicos de toda esta zona, de toda la comunidad del Turbio, digamos. Por allá por el año 2000, a propuesta de la directora de la escuela, me fueron a ver en realidad la directora con su marido, que además era mecánico y estaba recluido en El Turbio acompañando a su mujer, y tenían la intención de ver si se podía hacer una microcentral hidroeléctrica para abastecer la escuela. El objetivo, proveer de energía eléctrica a la escuela, energía permanente, confiable y segura. Ahí está, hay una foto de la escuela. ¿Para qué la energía? Para iluminación, para refrigeración de alimentos, comunicaciones, equipamiento pedagógico y de esparcimiento, electrodomésticos y eventualmente calefacción. Bien, la situación de origen era un sistema de provisión muy precario con un par de grupitos electrógenos que se rompían frecuentemente utilizando gasoil. El servicio eléctrico que tenían realmente era de 4 a 6 horas por día y el traslado del combustible lo hacían con bidones de plástico de 10 o 20 litros en lancha y después en carro. La atención y reparación de los grupitos de electrógenos lo hacía la Dirección General de Servicios Públicos desde Lago Puelo,
lo cual hacía que frecuentemente no tuvieran luz directamente. A unos 500 metros de la escuela pudimos detectar un curso de agua muy interesante, un arroyito que pasaba o pasa junto a la escuela, pero a unos 500 metros tenía un desnivel importantísimo, de tal forma de que entre el sitio elegido para la obra de toma y la escuela había 90 metros de desnivel. No había, por supuesto, ningún dato de la hidrología del arroyito, así que una rápida estimación fundamentada en la consulta a los pobladores sobre el comportamiento del arroyo y en la lectura de algunas huellas del agua en el lugar, pudimos considerar adoptar un caudal máximo para la instalación de 50 litros por segundo. Con eso nos salía la posibilidad de poner una microcentral hidroeléctrica de 23,5 kilovatios que daba para un uso general muy completo de la escuela, con alguna posibilidad de calefacción, no mucha, pero alguna posibilidad de calefacción en una escuela que por supuesto es muy chica, así que la contribución era importante. Y como uso complementario de la instalación, con esto del aprovechamiento de fines múltiples, no es una instalación solamente hidroeléctrica, sino que además esa tubería de agua que lleva el agua a la turbina también fue afectada para el suministro de agua a la escuela. La ejecución de las obras se hizo en el año 2000, participaron el personal y los alumnos de la escuela, los pobladores del Turbio y proximidades, fundamentalmente los padres de los alumnos, la Dirección General de Servicios Públicos, los prestadores de los servicios de navegación, dos lanchones básicamente, la firma proveedora del equipo de generación, turbina, generador y regulador, una colaboración de la Cooperativa Eléctrica del Maitén en temas logísticos y bueno, y me tocó a mí el proyecto y la dirección de todo el operativo. Ya vamos a ver más adelante los detalles de este proyecto que realmente es un caso muy interesante por su verdadera utilidad y que tuvo una variedad de aportes positivos fundamentalmente relacionados con no solo cuestiones técnicas, sino las cuestiones culturales, sociales y de proyección de una comunidad. La conveniencia del proyecto en este caso fue confirmada por, según dice la pantalla, el aprovechamiento hidroeléctrico representó la mejor alternativa técnica, económica y ambiental para la satisfacción de las necesidades energéticas de la comunidad del Turbio. La alternativa técnica equivalente, ya vamos a ver de qué se trata este concepto de alternativa técnica equivalente, basada en generación termoeléctrica, no resultaba viable por la naturaleza del lugar y las normas que protegen su ecosistema, solo salvables a costos muy elevados. Básicamente consideren que la alternativa técnica equivalente es aquella que puede proveer el mismo servicio o un servicio equivalente, o sea, la misma cantidad de horas de servicio con la potencia similar y calidad de servicio similar. Otro aspecto, la obra realizada permite el desarrollo de infraestructura y de equipamiento educativo acorde a los requerimientos del lugar y a la disponibilidad tecnológica actual. Y por último, la participación comunitaria en la ejecución de las obras mostró la capacidad de empeño y perseverancia de la población local, que se vio enriquecida mediante el aprendizaje de oficios, del aprovechamiento de los recursos naturales y mediante el conocimiento de tecnologías aplicables al desarrollo sustentable. Bien,
con esto yo les quería mostrar un caso en que básicamente estuvo bien encarado. Y acá vuelvo. ¿Están viendo nuevamente la diapositiva de los casos? Sí. Perfecto, gracias. Bien, como les decía, ya vamos a ver algo, vamos a ver el desarrollo del proyecto e inclusive algo sobre la evaluación económica de la microcentral hidroeléctrica El Turbio. Un caso muy interesante. Respecto del proyecto de desagües pluviales de la ciudad de Trelew. Fíjense, un caso que tenemos acá nomás, como quien dice, que nos toca de cerca. Se gastaron cientos de millones de pesos en los sistemas pluviales de la ciudad de Trelew, sobre los cuales ya les voy a dar otro punto de vista justamente relacionado con la etapa de planificación, que es la crítica. Bueno, en este caso les voy a mostrar solamente este tema, que fue que una vez terminadas las obras, que dejaron, entre otras cosas, estos, ahí estoy eh, señalando un piletón desde donde se bombea o se bombeaba el agua al río Chubut, y resulta ser que el agua colectada por estos piletones, producto de los aportes pluviales colectados e inclusive algo de napa freática drenada, eran volcados cada tanto al río cuando el piletón se llenaba y había necesidad de vaciarlo para recibir nuevas lluvias, y a 850 metros teníamos la obra de toma de Servicop. Es decir, que el agua potable de Madryn iba a salir complicada precisamente por el aporte de estos efluentes. Estos efluentes pluviales, contrariamente a lo que puede llegar a suponer un proyectista ingenuo, no son de agua de lluvia limpita. El agua de lluvia cae en una zona urbana. Esa zona urbana tiene sus calles bien tapizadas de caucho, del asbesto de las pastillas de freno de los autos, de hidrocarburos, de los combustibles y lubricantes. La contaminación con que llegan los desagües pluviales a su punto de síntesis es muy alta, y recién se dieron cuenta de esto cuando empezaron a producir los bombeos de esas aguas contaminadas, y en las plantas potabilizadoras detectaron la pluma de contaminación correspondiente. Tan grave fue el asunto que, bueno, inicialmente no quedó otro remedio que comenzar a suspender el tratamiento de la potabilización de agua durante una cantidad de horas relacionada con el paso de esta pluma cuando había que vaciar los piletones. Y finalmente se realizó una inversión inmensa para que estos efluentes pluviales, en vez de ir al río, vayan al sistema de lagunas, al sistema lagunar existente entre Trelew y Rawson sobre la zona norte del valle, ¿sí? Las famosas lagunas de la zona norte del valle. Bien, ya vamos a volver sobre el caso pluviales, pero fíjense cómo se pueden cometer errores muy grandes por no haber definido claramente el proyecto en la etapa de planificación con todas sus consideraciones. Otro caso que tengo para mostrarles es el caso del saneamiento del arroyo Esquel. El caso del saneamiento del arroyo Esquel fue un caso en donde
La complicación que produce el arroyo históricamente sobre la ciudad de Esquel tiene dos componentes fundamentales. Uno es la inundabilidad y el otro la falta de integración urbana del arroyo. El arroyo convertido en una suerte de cloaca del patio trasero de la ciudad. Ahora, esos dos problemas son los que determinan esto que yo dije hoy, un cúmulo de necesidades a resolver y la necesidad, por supuesto, entonces de desarrollar un proyecto. Ahora bien, ese proyecto puede atacar los efectos del problema, que son la inundabilidad y la falta de integración urbana, o también puede atacar las causas. Muy bien, una evaluación en la etapa de planificación, aplicando método, como les decía antes, con suma paciencia y tratando de barrer todas las alternativas, nos puede llegar a lo siguiente, que el proyecto, por un lado, trate de corregir las causas de los problemas o que, por otro lado, trate de generar prevención y control de los efectos. Fíjense qué distinto que es trabajar corrigiendo las causas o previniendo y controlando efectos. La matriz que tenemos ahora en pantalla